¿Qué onda, familia? ¿Cómo estamos? Gusto verles de nuevo desde México. Pilar, ¿qué onda, Betty? Euge, Jorge, ¿Qué tal, Rodo? ¿Cómo están? descansando en México. Yo ayer recién me gradué de la formación en experiencia somática. Finalmente, Eso, nos ya tenés que contar. no voy a volver a ir a la escuela nunca más. Sí que bueno, estoy feliz de la vida por eso. Pero de verdad, porque ya no tengo que ir. No. No, no como por el gusto de haber concluido. Qué Eh, bueno. qué placer verles por acá. Gracias por hacerse el ratito para conectarse. Te queremos saludar, bienvenido de vuelta acá. ¡Mua! Sí, ¿Cómo hermanita, estuvo? nos cayó muy bien el caminito de Santiago, la caminata y todo lo que caminar trae. Pasan cosas. Qué hermoso. Da, da mucho Muchas para. felicidades. Gracias. Sí, da mucho para maquilar y procesar y preguntarse. Sí. Eh, y un poco, esa es la idea de la reunión de hoy. ¿Qué onda, Pablo? Gusto verlos. Emma, ¿qué onda? Y se me ocurrió que era una buena idea. Mañana arrancamos un retiro acá en México y me pareció que era una buena idea que esta charla fuese como una charla previa para el retiro, más que de las cuestiones técnicas de la medicina, un espacio como para, tal vez para poner un planteamiento base desde el cual podríamos trabajar y no nomás presuponer que vamos a llegar a tener un proceso con estados expandidos de conciencia para arreglar directamente algo, sino ¿y qué tal? O esa es como la pregunta con la que abro. ¿Y qué tal si más que querer resolver cosas, dedicamos espacios terapéuticos al acto mismo de escucharnos? No para cambiar nada solo, pero para escucharnos a nosotros mismos. Em, que de ahí surge el nombre yo, tú, ello, que después contaré. Y este tema me vino siendo como demasiado apasionante en el recorrido del Camino de Santiago y tenía mucho que ver con la presencia y lo que en los diálogos y silencios que tuvimos fuimos eh, encontrando. El caso es que dije, pues vamos a lanzar esta charla que sirva como base para los que van al retiro, base para los que arrancan la formación en México, base para los que arrancan la formación de psicodélicos en México, base para conversar con la gente de la comunidad y que sirva para todo. Así que esa poco entendible introducción era para decir que les agradezco que estén acá por la razón por la que sea que estén. Y la invitación, más que a hablar de un tema como si yo lo estuviera enseñando, más bien que podamos ir construyendo una reflexión y empezar compartiendo y que, bueno, cuando alguien quiera aportar algo, bienvenido sea. Pero bueno. Esta cosa del yo, tú, ello. em,
En algún momento entre el viaje en Argentina y el tránsito que nos llevó a caminar, empezó a ser como muy recurrente en mí la idea, o se me instaló y no me la pude volver a sacar, acerca del personaje que nos hemos construido a lo largo de nuestra vida y que es el que hoy traemos acá. Que si es un personaje que elegimos o es un personaje que nos enseñaron a ser, eh, un poco da igual, pero esta idea del personaje que aprendimos a ser, ¿sí? Esta persona con sus gustos, con sus no gustos, con sus particularidades, con todo, que es el resultado de la vida que hoy cada uno vivimos y al que generalmente le atribuimos nuestro nombre. O sea, yo soy Rodrigo. Todo lo que la construcción mental de que yo me llame Rodrigo y todo lo que signifique para mí, eh, es algo que se fue construyendo. Somos algo como, o sea, veníamos de antes. El personaje, la personalidad, como sea que le queramos llamar, me parece es una construcción, es un aprendizaje. ¿Qué quiero traer con esto? Que no solo es un aprendizaje como para el mono, sino es un aprendizaje también para su sistema, en el sentido de que yo traigo información a mi sistema. Es decir, cuando yo llego a mi sistema, tomo una posición, tomo un lugar, a lo mejor al inicio es el niño, pero a lo mejor muy pronto me ponen en otro rol y mi familia me entrena para que yo sea el, el rol que mejor le conviene. ¿Sí me siguen ahí? Yo, por ejemplo, puedo poner un poco mi historia. Mi mamá cuando decidió que quería embarazarse, lo decidió porque según ella, teniendo a un hijo, mi papá se iba a querer quedar con ella y se iba a querer casar. Entonces yo nazco como hijito, pero muy pronto me posicionan en otro sitio. Antes siquiera de que yo pudiera decidir poner el rol para cubrir las expectativas de mi mamá y demás, antes de que siquiera lo supiera, yo ya estaba puesto ahí. Y todo mi entrenamiento o educación, no de la escuela, sino familiar, fue para que yo cubriera el complemento de eso que se estaba necesitando, sin ponerlo en mal o bien. Nos pasa a todos. Y el que a lo mejor no lo ponen como pareja, lo ponen como el hijo favorito porque uno resultó ser el hermano vago y entonces el inteligente tiene que cargar con ser el hijo inteligente. Eh, y entonces te conviertes, a lo mejor a veces pasa, ¿no? El hijo inteligente resulta ser el más chiquito y el que terminó siendo un desastre es el más grande. Y entonces ya te pusieron en la posición de ser el hermano bueno y estás como si fueras el adulto, lo que se les ocurra. Todos llegamos a un sistema familiar que toma al mono y dice, este va acá. A veces este va acá en medio de la cama entre los papás y es el que va a crecer y se va a dedicar a que los papás se mantengan juntos en fin, son alegorías con las cuales lo único que quiero decir es que hay algo muy primitivo en cada uno de nosotros que ya nos enseñaron a hacer, pero algo muy,
muy irracional. En algunos lugares seguro le llamarían proyecto sentido, y es un poco sí, pero lo que trato de describir acá no es el proyecto sentido solo en su aspecto, tú vas a servir para que tu papá se quede como intención, sino ver que tenemos una dinámica mental y comportamental con la cual estamos sosteniendo ese proyecto sentido. O sea, aprendimos a hacer eso. No solo desearon que fuéramos eso, sino implícitamente la forma en la que se nos trató en el día a día, desde que nos daban chichi, nos limpiaban la cola y nos ponían un pañal, y desde si nos exigían mucho cuando íbamos a la escuela o si no, en todo eso está implícito el personaje que querían que fuera. Hay papás que deciden que quieren al hijo perfecto y entonces lo traen así todo el tiempo y terribles y sacan 9.5 en lugar de 10. ¿Sí me siguen? Nos entrena nuestro sistema familiar para que seamos lo que necesita. ¿Para qué? ¿Quién sabe? El tema acá es que este sistema familiar que entrena a este animal para que sea algo, es lo que nos da nuestro sentido del yo. Somos lo que nos enseñaron a hacer hasta que descubrimos que no. Pero mientras no podamos llegar a, a tener claridad, llamémosle un momento de silencio y poder ver que no somos nada de todo eso, o a lo mejor algo sí, pero hay cosas que me enseñaron a hacer y que a mí nunca me gustaron, pero siempre asumí que pues, se tenía que hacer y aprendí como a que eso quedara en un estado profundo, digamos, apaciguado dentro mío, y es un aspecto mío que siempre había estado ahí. El tema es que nos han entrenado. Luego digo eso y a algunos les da risa y otros se ofenden, pero no tiene nada de malo. Tengo entendido que en la naturaleza son los alfas los que se reproducen, generalmente, la hembra y el macho, o en todo caso el macho alfa elige, pero son los alfas. O sea, el macho, si él elige, va a elegir a la que ella se podría denominar alfa, seguramente. Alfa no como para pelear con él, sino como la mejor hembra. Y entonces de ahí salen, pues, las mejores crías. Y cuando emergen las mejores crías de los mejores especímenes, no va a haber desorden. El chiquito sabe que no puede con el grande y el grande no tiene por qué competir con el chiquito. Si llega otro alfa y mata al alfa, entonces iba a matar a los alfitas, a los chiquitos bebecitos. Va a limpiar territorio. A lo que voy es que los seres humanos, los no alfas, son los que se están reproduciendo. Y no lo digo desde un sentido despectivo, claramente. Para mí, un alfa en humano, pues no es el más fuerte, ni siquiera el más inteligente de acá. Para mí, el humano más alfa es el que ya tiene un sentido más ecosistémico de la vida,
que puede ver que puede pensar inteligentemente acerca del global, de forma que estos alfas humanos podrían tener una comprensión mayor que los no. Todo esto para decir que al venir de humanos que desgraciadamente hoy la sociedad no nos está dando para que haya un desarrollo, ni siquiera no quiero decir de conciencia, porque no quiero que suene como que estoy hablando de un tema de espiritualidad, aunque en su sentido más puro sí lo es. Me refiero a no venimos de una cultura donde el proceso de autoconocimiento y el reconocimiento de nosotros mismos sea algo ni practicado ni culturalmente aceptado. No venimos de ahí. Entonces venimos de padres que no se conocen, sino que son la construcción de lo que les enseñaron a hacer. Son el personaje que les enseña. O sea, es una cadenita, es como una multinivel donde una multinivel gigante, de la cual somos parte. Y me parece que cuando no hay una mejor organización de esto que le llamaríamos yo, o de esto que sería nuestro personaje, de esto que sería la domesticación del animalito, sí, sí me siguen como esa idea, sí. Eh, una mejor organización de esto, de de este sentido de acá, me parece permitiría que comprendiésemos más al otro. Suena como que medio obvio. Lo, digamos, desgloso un poco al revés. ¿Qué pasa cuando yo crecí en un espacio, así me educaron, donde me enseñaron a ser alguien y se esperó que yo fuera alguien o que fuera de una forma? Nos educamos claramente a base de la expectativa de alguien, pero en nuestras relaciones es el mismo proceso desde el cual nos relacionamos con un otro. Llámese amigo, llámese profesor, llámese papá, mamá, llámese eh, terapeuta, llámese lo que sea. De hecho, una vez platicaba con Ledia y le decía que a mí me parece que los niños evidentemente vienen de sus padres y los niños no ven a los niños como padres, sino como dioses. En esto implícito que el ser humano puede tener de que hay algo más grande o el respeto por lo más grande y el niño tal vez no tiene un concepto, dimensión de Dios, su más grande proveedor son sus padres. El tema es que sus papás no son Dios, no son perfectos. Y me parece que es por ello que seguimos peleados y buscando resolver millones de cosas con nuestros papás, porque no hemos dejado de verlos como dioses. El día que veamos a nuestros padres como humanos, será mucho más fácil comprender eh, que ellos también son el personaje que les enseñaron a ser y ya, que a lo mejor no se me antoja tener a
tal cerca, bueno, pues no lo tendré. Pero cuando vemos al otro como el humano que es y no como la expectativa que nosotros hubiéramos puesto, ahorita pongo el ejemplo del niño con los padres, pero ¿qué expectativas tenemos nosotros, por ejemplo, de la pareja? Expectativas que, a ver, ojalá todos, y creo que todos de algún modo más o menos, tenemos claro qué quisiéramos en una relación y qué no. Esta puede ser una expectativa más o menos abierta que le puedo decir a la persona con la que estoy, yo espero esto y esto en una relación. Las interesantes son las expectativas implícitas, las que ni siquiera tengo que mencionar porque desde el personaje que me enseñaron a ser, el otro, yo lo pongo en ese rol. ¿En dónde aprendí a poner a mi pareja? ¿En qué lugar aprendí a poner a mis amigos? ¿En qué lugar aprendí a poner a mis padres? Mi mamá, ¿la veo como mamá o la veo como una igual? Es alguien que en la posición en la que estamos tiene permiso y espacio para criticar mi forma de vivir o no. Y todo lo que nos pasa en relación con un otro tiene que ver con el personaje que también nosotros ponemos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque este personaje que es Rodrigo con la historia que Rodrigo tiene, aprendió a tener la expectativa que tiene del otro. Es como las expectativas por las que estoy sufriendo son las que aprendí a tener en la relación, en el vínculo. Y entonces, cuando yo veo a Majo con la expectativa de que ella sea X conmigo y no lo es y entonces yo me enojo, estoy viendo a ella o a ello. Cuando estoy viendo a Majo con la expectativa de lo que yo quisiera que fuera por encima de lo que ella es, quiere ser y sienta, no estoy viendo a un tú, estoy viendo a un ello. Estoy viendo a ese ello que según yo ella tiene que ser. Lo que está implícito en lo que digo es que solo vamos a ver del otro lo que la persona que aprendimos a hacer puede ver de sí misma. Entonces mi expectativa va a ser que ella me dé mucho amor y mucho cariño. Y si no lo hace, me voy a como que enojar, pero ¿qué es lo que estoy queriendo que ella cubra? Y ya no tiene que ver con si mi mamá me quiso o si no. Tiene que ver con que estoy vinculándome con alguien y no estoy en el presente. Porque cuando estoy poniendo la expectativa en el otro, además estoy fuera de tiempo. A ver, las expectativas, las que tenemos claras todos, esas las podemos tener claras y decir, no, yo hablo de las implícitas, de esas que emergen, de eso que dentro de nosotros no está bien ordenado, no está bien cubierto y salen como esos botones que encienden alarma. ¿Sí me siguen? Y el otro
Eso es lo bello que tiene la relación. El otro, cuando tenemos la apertura, se puede convertir en el espejo de nosotros realmente, no como cliché, porque en la interacción con el otro siempre nos está pasando algo. Y entonces me puedo dar que tengo cuenta que tengo la expectativa y es como, pues ella no tiene por qué ser así. Y en todo caso, si a mí no me gusta, bueno, pues ¿qué voy a hacer al respecto? Porque entonces luego vamos a terapia y vamos a buscar procesos eh, porque queremos hacer algo para que el otro cambie. Y luego, no, no, ya no quiero que el otro cambie, ya entendí que soy yo el que tengo que cambiar. Y cuando yo cambie, él va a cambiar o ella va a cambiar. Entonces, es como, bueno, lo hago primero yo, pero para que la persona lo haga. Seguimos viendo a un ello. El tema es que cuando seguimos viendo a ese ello, a la expectativa, les decía que este personaje es una construcción, no es lo que somos. En consecuencia, si estamos viendo la expectativa y no al otro, estamos viendo también una construcción. Y cuando estamos así en la relación, no solo no estamos viendo al otro, sino no nos estamos viendo tampoco a nosotros. Estamos tan enganchados en la expectativa y tan metidos en el enojo que la emoción no nos deja pensar con juicio, que creo que es una de las funciones que tiene el raciocinio humano, poder comprender cosas. El tema es que cuando la emoción está sobrepasada por una memoria implícita, y traigo esto de las memorias implícitas, si nadie sabe o si alguien no sabe qué son básicamente memorias sensoriales que no están registradas a nivel cognitivo, son, vaya, sensoriales. Y generalmente se registran cuando se está teniendo una experiencia, digo, en un bebé que todavía no tenía un sistema nervioso desarrollado para cognitivamente, bla, 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 tiene mucho aprendizaje implícito de cómo fue abrazado, tocado y demás. Los adultos, en las experiencias traumáticas por el exceso de cortisol, las zonas del cerebro que regulan la memoria, digamos que se bloquean y por eso en los eventos traumáticos muchas veces no recordamos el evento, está bloqueado a nivel cerebral. Lo que queda registro son memorias implícitas que se registran en otra zona del cerebro, mucho más primitivas y son sensoriales, y tienen la particularidad que en el futuro, ante un estímulo que se parezca, va a detonar toda la respuesta fisiológica en un segundo. En animales, en humanos también, solo que en los humanos nuestras respuestas fisiológicas siempre van a estar asociadas a formas de percibir. Nos va a poner en alerta como que se parece a. Sí, en cuanto hay un estímulo que ya detonó la experiencia esta, ya está activado en mí que eso está pasando. No importa si el otro lo está haciendo o no, o a lo mejor lo está haciendo porque luego solemos sufrir más por la intención que creemos que el otro tiene cuando hace algo que por lo que hace, y luego resulta que la intención con la que lo hizo no era esa, era otra. Y nos podríamos enojar, pero comprender un poco más, pero es otra historia. El caso es que no estamos viendo al otro, no nos estamos viendo a nosotros. Y la memoria implícita es la, digo yo, primera
o causa como línea fisiológica que nos podría llevar a eso. Repito, porque cuando ese estímulo detona la experiencia, cuando ya me siento en esa experiencia, ya no hay cabida para un proceso cognitivo que me haga saber, no, no está pasando, voy a preguntar, quisiera entender. No sucede. Activada toda la respuesta fisiológica, estamos percibiendo como aprendimos y dejamos de percibir al otro como es, dejamos de percibir la experiencia como es y dejamos de percibirnos como somos. Y en los procesos de acompañamiento para quienes somos terapeutas es la misma cosa, porque en nuestro caso nuestro personaje es el profesional, por eso vienen conmigo. Y ya desde ese personaje ya hay una expectativa sobre mí y yo ya tengo una expectativa sobre el otro que viene a la consulta, según mi marco sea. Entonces el otro viene buscando a un ello que le resuelva y yo estoy viendo a un ello que tengo que resolver. ¿Y por qué estoy viendo a un ello? Porque siempre lo voy a ver desde un modelo. Si soy constelador familiar, voy a entender todo desde ahí. Y si solamente estoy viendo un fragmento de la persona, o peor aún, haciendo yo las preguntas específicas para que me hable de algo, a reserva de que sea lo que la persona está ya abriendo, eh, estoy buscando yo al ello que creo que voy a encontrar. Eh, Si alguna vez tienen oportunidad de, anoten el nombrecito, de leer a Milton Erickson, eh, hay muy poco escrito directamente de él, pero hay muchos casos que demuestran su forma de trabajar y tenía la cualidad de conectar con el otro de forma impresionante y él no hacer mucho más que, no sé si existe la palabra en español, pero en un libro la traducen como elicitar, que sería como echarle porras, diría yo, a lo que ya está. Tener una observación tan fina que puedas percibir lo que está emergiendo y solo empujar a que si un llanto viene, no provocarlo, solo ahí. Y creo que un poco está ahí el arte de acompañar. Y cuando digo el arte de acompañar, es si vamos a ser acompañantes de procesos terapéuticos, si le quieren llamar, pero también si vamos a ser acompañantes en pareja, porque cuando estamos en pareja somos compañeros de alguien, estamos acompañando a alguien y alguien nos está acompañando. Y si tenemos un proyecto y si tenemos una amistad, estamos acompañando o estamos viendo al otro. Y todos tenemos, eh, o espero todos tengamos o hayamos tenido a ese amigo, mejor amiga, con quien es como que puedes hablar y, y todo está habilitado. Lo que digas, no va a haber juicio y se siente así. Llegar con alguien que está viendo al yo que somos y, y no a su expectativa, permite también que eventualmente el personaje caiga, y repito,
pueda ver ese yo que somos, que ya no es yo, Rodrigo, es como ese ser que siente. O sea, no es Rodrigo sintiendo tristeza por las razones que sea, no es Jesse sintiendo miedo Es un ser que está sintiendo y que lo que está diciendo es que tiene miedo, que está enojado. Y no hace falta mucho más que eso. Mm. Y creo que la condición básica para poder ser esos acompañantes, y digo ser esos acompañantes porque a todos nos conviene ser mejores acompañantes. Les voy a decir por qué. La expectativa en el otro, 100% vamos a perder, porque la expectativa es una construcción de este personaje y no es el mono que es, él es su personaje. Así que siempre la expectativa se va a ver frustrada en alguna medida. Y estamos sufriendo nosotros por algo que no es real. Porque nosotros no estamos teniendo la capacidad de ver a tú y no a ello. No podemos ver que a lo mejor al otro no le da. Ojo, no estoy diciendo tenemos que ser buenos y perfectos y voy a respetar y ahora yo me voy a aguantar. No, pero es en poder asentar, poder asumir, poder tomar el hecho de, el otro no quiere, o el otro sí quiere, o el otro está en esa posición y no me agrada, pero puedo ver que tú así está. ¿Y ahora yo qué quiero? Queremos que el otro cambie para nosotros no tenernos que mover. Cuando hacemos eso, no estamos viendo a tú, estamos viendo a ello. Y somos nosotros los que sufrimos. Y en automático nos quedamos solos, porque entonces nos desenchufamos del otro. Y creo que el requisito esencial para salir de ahí, que creo que es la base misma del proceso de acompañar, y entendiendo acompañar ya no como proceso terapéutico, sino yo creo que un acompañante es un ser humano que tiene la capacidad y habilidad de entrar en relación yo-tú, que es bastante ambicioso. Eh, pero pongo el comercial, de eso se trata nuestra formación y nuestros talleres y nuestros retiros, porque el ingrediente esencial, creo, y es nuestra conclusión, ¿verdad, amor? Me dice, sí, no sabe ni qué voy a decir, pero sí. Eh, el ingrediente fundamental es la práctica de la presencia. Llegando aquí, o sea, a decir, a ver, aquí estoy, ahorita, me voy a tomar y les invito, no ahorita, luego. Tómense 5 minutos, voluntaria y conscientemente para sentarse e intenten quedarse en silencio, ojalá atentos a cuando los pensamientos brinquen y se den cuenta que es bien difícil, eh,
Parar, no, no digo parar de pensar, darnos cuenta que estamos pensando y no irnos con el pensamiento, complicadísimo. Y todo eso que nos avienta de la mente es el cúmulo de historia del personaje y aprendizajes. Y mientras estamos pensando, no estamos aquí. Luego pasa en tomas de medicina sagrada, eh, que gente dice, no, es que no estoy entrando. Nada más estoy pensando en un montón de cosas que se me vienen. Y en lo personal, no me explico cuál es el problema de eso. Tomaste una medicina sagrada y estás pensando un montón. ¿Y qué? Hay gente que siente un montón, pero hay una expectativa de lo que tiene que pasar. Te tiene que sacar, te tiene que sanar, tiene que ser una experiencia visual. Estamos todo el tiempo con un personaje que tiene una expectativa del mundo. Y luego vivimos como si esas expectativas fuesen ciertas y cuando no se cumplen fuese un ataque hacia esta hermosa persona, que además es una construcción. Para quienes les interese como una explicación más sistémica de todo esto, eh, se pueden leer un libro que además creo que todos los seres humanos deberíamos de leer, se llama Cambio. Cambio, según yo, uno de los autores es Paul Václavic, Paul Václavic. Y básicamente habla de cómo el ser humano construye esos sistemas. No es invento mío lo de que formamos un personaje a partir del aprendizaje. Más bien esta propuesta era hablar un poco de las consecuencias que el personaje tiene en el vínculo cuando no nos damos cuenta de él, porque se vuelve una fuente inagotable de sufrimiento, porque como además es una construcción, hasta que no comprendamos no desde acá, sino experiencialmente que esa expectativa o eso que creemos que está pasando allá afuera es tan solo nuestra forma de percibirlo. Y no me refiero a que el otro hace o no hace, sino que realmente vamos a sufrir el 90-95% más de las cosas por lo que creemos que significan, que por la acción misma. Y el tema es que solo saliendo de la identificación con el personaje que percibe así, podremos tener ventana para percibir de forma más amplia. Pero justamente la experiencia sensorial de todo el daño que estoy sufriendo por eso es lo que nos confirma que es real, porque si no fuese real no lo estuviéramos sintiendo. Si me siguen, es una cosa como muy trastocada porque es un sistema que se autoperpetúa, que biológicamente está diseñado así, pero a favor. Es para que se perpetúe la estabilidad en la vida animal, porque como el animal todo el tiempo se está moviendo en favor de la comodidad, en cuanto la comodidad llega se instala y solo cuando se tiene que mover se instala otra cosa, pero siempre va en pro y el ser humano va al revés, de mal en peor. Entonces se consolidan estados retroalimentativamente cada vez más jodidos.
por el simple hecho de que en línea de tiempo nuestra vida va pasando y nos van pasando más experiencias que el único lugar desde el cual las podemos percibir, pues es desde el personaje que traemos. Entonces, nuestra vida y cómo la percibimos desde lo que nos enseñaron a hacer, se vuelve en la confirmación de que todo eso es cierto, pero es porque aprendimos a ver así el mundo. Por eso el modelo, sistema que buscamos usar es bien a través del cuerpo, porque el cuerpo, la sensación básica, igual en talleres, en formaciones, luego, es que no estoy sintiendo nada en especial, nomás me siento relajado. Pero ¿y por qué tiene que ser algo especial? No sabemos estar con lo que es. Hay muy poca resiliencia en el humano. Y creo que también todo eso tiene que ver con esta cultura de tenerlo todo cuando se necesita, pero bueno, esa es otra larga historia. Pero el caso es que el ser humano no tiene resiliencia. Y entonces eso es fantástico para el negocio de la salud. Hoy día, magnífico, sí, Andrés, lo que es, porque entonces la gente quiere sanaciones rápidas, quiere hacer ahí un arreglo y ya, que no le cueste sentirse nomás bien y seguir girando lo mismo y muchas veces, como ya decía, voy a ir a hacer yo la terapia porque ya sé que si yo cambio, entonces dicen que cambia tú y el mundo cambiará. Entonces, bien obedientes, vamos a cambiar, pero para que el otro cambie. Y, y la cosa no puede funcionar así. No puede ser así, primero porque estamos cosificando al otro y segundo porque no va a funcionar. Porque que el otro cambie para que yo esté a gusto es una forma de querer perpetuar la vida de la construcción que somos. Por eso nos peleamos con el otro, porque si el otro lo hace diferente implica que este pequeño ser que yo soy está mal. Por eso me enojo, o por eso me siento triste, o por eso me sentiré como me sentiré. Pero el tema es que en esa falta de resiliencia y de poder sostener lo que es, eh, luego queremos sanar, pero queremos sanar para ya no sentirnos mal. Y no sé, pero creo que no existe sanación en la naturaleza que no venga acompañado por un reforzamiento. Los tejidos del cuerpo así son. Si le pegas un cortadón a un árbol, va a cicatrizar, va a cicatrizar distinto, pero no queremos sentir. Queremos ir a trabajar las cosas para ya no sentirlas, no para ir a explorarlas y explorarnos. Y para mí la propuesta del trabajo que vengo haciendo y por eso quería que Retiro y formaciones estuvieran acá, es que a través del ejercicio de la presencia podemos, por un lado, ir fortificando la resiliencia e irnos habituando a estar con lo que es. Ya te doy la palabra, Andrés, que tenemos ese pendiente. Em,
poder aprender a estar con lo que no es cosa pequeña. Eh, yo he descubierto recién, y lo platicábamos con Ledia, que ella es como si tuviera una máquina para sacar radiografías, pero de mi estado emocional. Pero eso es una cosa como muy fina, porque pasa algo y yo siento eso, pero también pienso otra cosa y hago como toda una construcción de cuál es la mejor decisión. Pero para mí me es muy fácil en temas muy específicos no escuchar mi emoción e irme más por la cabeza. Y ella se da cuenta y luego me dice, oye, ¿sentiste esto cuando pasó eso, verdad? Y luego me hago güey y le doy largas, pero sí, porque ella puede tomar una fotografía de lo que yo estoy sintiendo en mi ser, que si yo tuviese la capacidad de registrarlo en esa pureza, en el momento que está pasando, mis acciones y mis decisiones probablemente serían muy distintas. Y otras no. Pero a lo que quiero llegar es que eh, lo que queremos empezar a trabajar es esa capacidad de presencia para nuestra vida y para cuando facilitemos espacios quienes van a entrar a bueno, los de psicodélicos ya me conocen, quienes vienen a las nuevas formaciones, al retiro, la propuesta va por ahí, trabajar mucho con la presencia para acompañar lo que sea que emerja. Podrá parecer como, sí, pero qué chiste, ¿cómo vas a saber qué va a salir? Y volvemos a lo mismo, ¿para qué queremos saber? ¿Cuál es la expectativa de, de que algo sea? Porque mientras algo sea, vamos a estar viendo a esa yo, vamos a estar viendo esa expectativa y nos vamos a perder de lo que está haciendo. Y cuando aprendemos a estar con lo que está haciendo, pero porque lo empezamos a ejercitar como práctica, empezamos a ser más coherentes con nosotros mismos. Porque ahora tenemos un registro también sensorial de lo que nos está pasando y podemos estar más auténticos con el otro, porque puedo entonces reconocer que estoy enojado porque yo tenía tal expectativa y tal, pero ahorita es mía. Eso más en las relaciones, no me voy a enojar generalmente con un consultante, pero entonces la práctica de estar presente en mi cuerpo para observar al otro en su proceso y poder hacer preguntas finas y no nomás estar llenando el espacio de palabras porque nos enseñaron que la terapia se hace hablando. Es más, nos enseñaron que nosotros tenemos que hacer la terapia y que la terapia es que nosotros hagamos algo. Y creo hoy que el acompañamiento se trata más de que el otro se escuche a que me escuche a mí. Y lo primero que tiene que pasar para que el otro se escuche es que yo me calle. Y para muchos que somos terapeutas está complicado. Entonces es verdaderamente complicado callarnos porque cuando ya nos iban contando ya tenemos la hipótesis de cuál es el patrón y todo lo que está sucediendo y, y en un momento donde no podemos más ya decimos, no, pero mira, es que si tú lo ves de esta manera y, y no dejamos al otro desplegarse. Y justo lo que queremos es que el ser del otro se despliegue, porque probablemente el otro, no probablemente,
hoy lo sostengo como el otro está sufriendo porque está agarrado del personaje al que además tú le estás poniendo expectativas de que haga algo. Y nuestro trabajo es hacer una presencia suficiente para que el otro pueda escuchar lo que siente más allá de su personaje. En los retiros, tanto el que vamos a empezar mañana como en los que vienen de la formación, en medio de los temas y prácticas y todo lo que hagamos, lo que estemos viendo, el núcleo va a ser en el ejercicio de la presencia, en el ejercicio de la atención en el cuerpo, del registro de lo que estamos pensando y poder hacer una sintonía donde de verdad empecemos por escucharnos y en ese empezar a escucharnos podamos empezar a escuchar a otros. Y entonces que eventualmente cuando empecemos, o esa es mi propuesta, que cuando empecemos a llevar soluciones a nuestra vida, no sea como un cambio mecánico de tengo que hacer esto para sentirme bien y todo a lo que aspiro en la vida es a sentirme bien. Porque creo que acá todos sabemos que tarde o temprano nos podemos llegar a sentir bien y surge la pregunta de ¿y para qué? Desde un lugar muy real, como de sentido, como ¿y para qué todo esto? Porque el ser humano se está buscando, más que estamos bien distraídos, pero el ser humano se está buscando y, y el mente creo que ahora más que procesos de psicoterapia, eh, necesitamos espacios de silencio y en esos espacios de silencio podamos tener el delicado arte de hacer preguntas, de invitar a sentir, de tener un diálogo presente en parejas. Ahora con Ledia nos reímos un montón eh, porque nos vamos cachando en nuestros hábitos infantiles de comunicarnos, que son poco favorables para poder tener una comprensión yo-tú. De hecho, mucho de esto viene de las conversaciones que hemos tenido. Y de ahí viene también, y estos son palabras más de Ledia que mías en realidad, y, y era algo así como, y de eso se trata el acompañamiento. No se trata de cuántos títulos se puedan tener, no se trata de cuántas formaciones se puedan tener, sino de dos personas ahí presentes una para la otra. Y, y yo creo que sí. Y la invitación eh, es a eso, a tener vidas más presentes y bueno, para quienes continúan en la formación en Argentina, quienes arrancan en México, quienes vienen al retiro, que sepan que el marco de todo y para quienes luego escuchen esto y les interese conocer cómo, qué es lo que estamos trabajando, tiene que ver con la práctica de la presencia y de ahí viajar adentro a través del cuerpo y movernos y está bonito. Así que, bueno, agradezco un montón. Nuestras prácticas son para estar presentes y para movernos y para pasárnosla bien. De verdad creo que la medicina que en estos años se necesita y es una medicina del bienestar más que otra cosa. Así que bueno, Andrés, ibas a comentar algo y después quien quiera compartir algo, Sí, comentar, preguntar, quejarse, bienvenido.
con respecto a lo que vos estabas hablando hoy, que la comodidad y la zona de confort es el cementerio de la evolución, ¿no? Necesitamos eso para, necesitamos que nos genere esa incomodidad, los problemas, ir saliendo, pero nos acostumbramos tanto a eso que nuestro sistema nervioso decide por nosotros y no gasta energía, se queda en esa comodidad y no se le da ahí. Y eso también al terapeuta lo que lo aterra, ¿no? Quedarse en presencia y en silencio porque qué estará pensando el otro, si no hablo también. Sí, Y ahí es cuando. Pero bueno, yo siempre lo pienso de esta formación, creo que la otra vez lo hablábamos, estaba Betty, no me acuerdo si había llegado o no, que yo llegué a la conclusión que el trauma es como una pieza oscura. Vos tenés que abrir la puerta, que vea la luz y que se acerque él. No entrarte a chocar con todo y después estar arrastrándote los dos para salir, ¿no? De esa pieza. O sea, dejalo que venga. En sí. silencio y de la presencia. Punto. Y mira, eh, yo estoy digo, yo más que la consulta son los espacios en las tomas o en los talleres o en todo. Y creo que nuestros espacios de facilitación, ya sea psicoterapia uno a uno o lo que sea que hagamos, son grandes espacios para el proceso personal del terapeuta también. Sí. O sea, ejercitarnos a estar en silencio para escuchar al otro, para estar en presencia, para acompañar al otro, para darnos cuenta de de qué es lo que nos está pasando. Y creo que una de las cosas que más difíciles nos son como acompañantes es el silencio. Sí, Nos aterra quedarnos callados con el otro porque ¿y qué va a decir el otro? Y si piensa claro. que no sé, y si... Pero sirve, a ver, yo el otro día, un médico compañero nuestro me mandó la ahijada que está con la psicóloga. Y la psicóloga se encarga de todo lo que el trauma y yo trabajo desde el silencio y ella tenía ataque de pánico, todo y acá se quedó, pero de 10 no hicimos nada. O sea, empezó a hablar sola, ¿me entendés? Y eso también ayuda a que hable, porque si vos le preguntás, le escarbás, Y mira, desgraciadamente tenemos la falsa creencia de que nuestro único lenguaje es el lenguaje hablado. mm, En una toma que tuvimos pues hace unos días aquí con Pilar que estuvo, eh, hubo un momento bien lindo de acompañar un proceso con la pura respiración. No hubo ni una sola palabra en todo el proceso. En un momento como que sintonizamos con la respiración y fui acompañando la respiración y luego la persona acompañaba la mía y nos fuimos acompañando con la respiración hasta que y, y podemos hacer sintonía, pero sí, totalmente. pero para hacerla necesitamos estar en silencio, no solo de palabras, sino estar más o menos presentes acá y poder estar mirando. Y sí, sí tiene su técnica, pero más que su técnica es su práctica de estar presentes. Y Y de apagar el ego. es que va junto con pegado, porque, porque en el verdadero presente no existe tú, existe lo que está ahorita, ¿No? Mm. lo que está disponible ahorita. Y bueno, nos vamos a divertir. Para quienes van al retiro va a estar buenísimo porque no es tomar medicina por ir a viajar. Vamos a buscar estar acompañando el proceso para que estén presentes y haciendo algo con la experiencia y no nomás que sean espectadores del viaje y permite hacer otro nivel de trabajo y bueno, los de las formaciones, pues no se diga, es lo que vamos a estar haciendo. Andrés, gracias. ¿Alguien más que desee compartir algo? Me encantaría escucharles. Pues yo, Rodrigo, porque escuchándote, ¿no? Que somos individuos, personas que tenemos un personaje. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo será la interacción de alguien cuando se sale del personaje, cuando ya no está en el personaje? ¿Qué tan aislado o aislada me quedo, ¿no? Y también mencionabas esta parte de ver a papá y a mamá que no son perfectos con los recursos que tienen y con este personaje, pues que nos vamos moviendo en todos los ámbitos, pues sí me quedo pensando en esta parte.
de cómo es, porque de repente sucede que tienes poco contacto ya con otras personas, ¿no? Con esta creencia, con este me acompaño, con esto me salgo del personaje y continuamente me encuentro así como, no, no lo digas, no, no lo digas, te vas a meter en líos, no tienes que decir, no tienes que expresarte lo que sientes, lo que estás viviendo con lo más cercano, con la cotidianidad y es difícil porque el círculo se va cerrando y pues bueno, ¿no? Haciendo esa reflexión de repente cuando nos salimos del personaje, como no hay mucho chance de dónde movernos. Eso es lo que yo quiero compartir. Yo creo que más que a dónde, con quién. Porque a dónde yo creo que se te abre el mundo. Es, ya no tienes que ser quien te dijeron. O sea, realmente alguien que decida deshacer su personaje, podría vender todo e irse a otro país y dedicarse a una cosa completamente nueva y llegar a un lugar donde nadie lo conoce y empezar a hacer desde cero. Ahora, ¿quién tiene las pelotas? Hubo varios para sacrificar así a eso que creemos que somos. Yo no. Me he dedicado a usar a este personaje para construir una vida que me guste y en la que me siento más o menos cómodo y que estoy constantemente afinado. Y entonces ahora esta es una construcción que me gusta y que la utilizo porque es la única que tengo para andar. Pero voy por ahí en la práctica, no es esto que yo lo logré y que yo soy un iluminado, no. Pero yo ya voy con la idea cuando algo ya emocionalmente me toca, es como a ver qué onda. Hay algo que tengo que decir, hay algo que tengo que hacer, lo digo, lo hago. Antes me tardaba 2 semanas, ahorita me tardo 2 días. Y de verdad, gracias a Levia, que ella me ha ido reportando, oye, te pasó tal, y digo, ah, sí. Y entonces ya voy aprendiendo a escucharlo yo. Por eso te digo que una relación puede ser tu infierno o tu código para hacerte la vida más fácil, para hacerte el proceso de autodescubrimiento más fácil. Pero tienes que estar dispuesto a asumir eh, que a lo mejor no es como tú crees. Luego sí, tratar de habitar como mayor autenticidad, por así decirlo, porque ya te es inevitable, te va a costar gente, sí, sin duda. Y la pregunta vuelve a lo mismo, ¿te va a costar gente? Yo creo que sí, desgraciadamente, porque hay gente que no le va a gustar. Y a lo mejor te sorprende si no, pero vamos a decir que sí. El siguiente movimiento vuelve a caer en uno. Esto es así, ¿qué voy a hacer? Y se vale decir, no, mejor mi proceso personal, como que hasta aquí vivo bien, y se vale, porque al final del día, ¿quién, quién es alguien para venir a decirnos si nosotros nos quedamos estancados o tendremos que hacer lo que esté bien para cada quien? Pero saber que no somos unas víctimas de la vida. Hemos participado activamente en cada pixel de nuestra existencia. Eh,
Entonces sí, difícil es, pero es como, ¿qué vamos a hacer con eso? Y bueno, ahí tienes gente que se van a vivir a las montañas solos para siempre y no los vuelven a ver. A mí me gusta más estar con gente y odiarlos y luego pelearme y luego después de una buena dosis de odio, decir que aprendí algo y entonces ya le menté la madre a alguien, ya hice así todo y ya después aprendí y tengo un circuito completo, aprendizaje, descarga, eh, nos va a pasar pues, pero al final todas y cada una de las veces yo caigo en, yo colaboré. Colaboré desde el momento en que algo no me gustaba y me quedé. A partir de ahí, todo lo que pasó, responsabilidad mía. Si me siguieron haciendo, ¿para qué no se va? Y entonces caigo en que tengo miedos y en que tengo creencias y que tengo dificultades, que sí, porque van a pensar de mí y toda una secuencia. Pero que todo eso sea real, ya no es culpa de la gente. Yo fui el que no me moví. Ahora, ¿estamos dispuestos a tratarnos así? Y digo tratarnos así porque sí es tener cierto nivel de, pues, no sé si dureza, pero sí disciplina con nosotros. El meternos en la cabeza de que es asunto nuestro, no es fácil porque es más fácil echarle la culpa a alguien. Es más fácil seguir poniendo al otro como causante de mi dolor. Eh, Entonces creo que la presencia viene siempre, siempre acompañada de responsabilidad, porque en presencia tenemos que asumir lo que es y de hecho por eso no estamos presentes. Nos cuesta estar en lo que es cuando además tenemos toda una carga en nuestro cuerpo que nos mantiene como alertas. Entonces estar presentes en un cuerpo que de forma natural ya está alerta es imposible, mejor te desenchufas. Por eso el trabajo con el cuerpo que ayuda como a descargar y regular nos puede brindar estados de presencia y donde podamos tener como claridad y decir, ah, sí, mi realidad es así. Tuvimos en la toma con Pilar un acompañamiento con una chica que venía arrastrando un dolor muy grande por una pérdida de muchos años atrás y aparentemente fue como en algún momento del diálogo que estuve con ella, surgió y es que no lo puedo, no puedo creer que ya no está. Hay todavía el impacto en la psique de no lo creo, ¿sí? Y 10 años después podemos seguir imposibilitados para habitar el presente porque en el presente eso que no puedo creer ya pasó. Y me quedé atorado en otra línea de tiempo sin poderlo creer, por no poder asimilar, eh, porque fue demasiado, porque fue doloroso, porque me ofendió, por la razón que sea. Yo me acuerdo en esa toma de LSD que he contado, la primera que hice, con la que pude empezar a mejorar y eventualmente pude caminar, después de revivir el accidente y las sacudidas y todo. Recuerdo claro que me viene a la mente, o más bien tengo la experiencia de estoy vivo, pero de verdad o sea, me sorprendí de darme cuenta de no mames, no me morí. Y a mí me tomó un año darme cuenta que no estaba muerto. Y darme cuenta que no estaba muerto implicaba ver que mi vida se había hecho una mierda.
y como no se puede asimilar, o sea, psíquicamente estaba roto en el cuerpo, o sea, no tenía el contexto externo interno para sostener la realidad de que mi vida estaba hecha una mierda. Hasta que por suerte unas gotitas mágicas y la bendición de la vida me regresó el alma al cuerpo, pero me tomó un año poder llegar. Y de ahí, ahora sí empezar a hacer cosas y aquí andamos, siguiendo la búsqueda de estar más o menos presentes. Porque mientras querramos arreglar las cosas desde la misma psique, desde el mismo personaje que las está causando, hay un punto donde arreglar a ese personaje implica como que actualice que está desactualizado. Y eventualmente el personaje también se pone en peligro. Y entonces el cambio ya no está tan bonito. Bueno, por eso buscamos dar tiempo y espacio para que la cosa poco a poco se procese. Pero, pero sí, Pilar, es un reto. eh, es un reto. Y bueno, al menos nos podemos dar nuestros ratitos en las formaciones, en los retiros y en la vida diaria. No hay que ir a contextos especiales ni hacer cosas espectaculares. 5 minutos que se regalen para sentarse y quedarse en silencio y van a ver que automáticamente van a empezar a pensar cosas. Eh, y luego ya se te ocurrió algo y ya te paraste y ni cuenta te diste en qué momento. Me decía un maestro haciendo eh, referencia al budismo que nuestra mente es como un pequeño monito que va brincando de árbol en árbol. Y él me decía, pero al mono también le gusta quedarse quieto. Ujú. No sé cómo lo sabe, pero cuando lo dijo sonó como que era alguien que había logrado calmar su mente y lo parecía. Y bueno, me inspiró y, y esta charla es un homenaje a lo que me enseñó el haberle conocido. Ya algunos luego escucharán la historia de este personaje, otros no.